Buen día, mi nombre es Mayra Liliana Piraquive y esta es mi presentación de la materia de paisajismo e interiorismo sustentable. Bueno, a continuación encontraremos todos los temas que se tratarán a lo largo de la presentación. Empezando por la introducción, el título del tema que se eligió fue Diseño de jardín con arquitectura clásica. Debemos partir sobre un principio básico y es qué es diseño de paisajismo. Esta disciplina se encarga de modificar ciertos elementos físicos con el fin de darle otro aire al entorno. Incluso se llega a cambiar anímicamente, ya sea un entorno urbano o un entorno rural, teniendo en cuenta elementos vivos como lo son la fauna y la flora. A su vez, se pueden modificar formas de terrenos, elevaciones e incluso cauces de agua u otros elementos como ya lo pueden ser estructuras, edificios, entre otros. Bueno, en cuanto a la justificación del tema, este nace por el hecho de cómo el diseño de paisaje hace sentir a las personas, aunque es claro que no todos percibimos un ambiente de la misma manera, no tenemos los mismos sentimientos, las mismas sensaciones por X o Y lugar, pero se llegó a una conclusión y es que todos estos espacios naturales suelen transmitir tranquilidad. Bueno, ya pasando al proyecto, para las plantas se emplearon formas adaptadas y simétricas. También se contempló que éstas se adaptaran a la región y sobre todo a las necesidades del cliente. Bueno, en cuanto a los antecedentes, se ha venido alterando el significado del espacio mediante la remodelación de la naturaleza. Esto se percibe como una forma de arte hoy en día y lo que se buscaba era que el cliente se sintiera cómodo en un espacio pensado para él y para sus invitados, en donde se pudieran desarrollar diversas actividades y que éstas no solamente se llevaran a cabo al interior de la casa. Pasando al marco de referencia, bueno, primero que todo, se planteó la ubicación del terreno. Segundo, la calidad de este terreno. Como tercer punto, el tipo del suelo. Como cuarto punto, el sustrato que éste contenía. Como quinto, aquellos nutrientes que se iban a necesitar para las nuevas plantas que se iban a sembrar. Y bueno, algo que encontramos beneficioso es que el terreno es húmedo por estar ubicado en una sabana. El clima frío también ayuda a que esta humedad se conserve y esto también nos ayuda a que las plantas deban regarse con menos frecuencia. También se seleccionaron las plantas en base a la raíz, que su raíz fuera estable. Con esto no tendríamos problemas más adelante en que quizá el árbol llegara a caerse y pues ya tuviéramos problemas en la estructura de la casa. Pasando a las conclusiones, el diseño de paisaje no simplemente se centra en sembrar plantas, sino que también se debe tener en cuenta aspectos como el punto focal, la repetición, equilibrio, la variedad de las plantas que, bueno, se van a sembrar en determinado lugar. También el jardín se considera un espacio importante, al igual que el resto de la casa. Lo que allí se realice, el diseño, debe ser coherente con las actividades que se vayan a desarrollar en estos espacios, al igual que deben ser adaptables. Igualmente también se buscó que las plantas destacaran entre los acabados que se aplicaron en la fachada y en el resto de la casa. Bueno, pasando a la ubicación y localización, este terreno se encuentra ubicado en el centro de Colombia, en la sabana de Bogotá. Esta forma parte del altiplano cundiboyacense, que está ubicado a su vez cerca de la cordillera de los Andes. Anteriormente, la capital de Colombia era llamada Santa Fe de Bogotá,
pero hoy en día se conoce como Bogotá, Distrito Capital. Bueno, en este ítem de medio físico natural encontramos que Bogotá se encuentra ubicado a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. El área total es de 1.776 kilómetros y cuenta a su vez con un área urbana de 307 kilómetros. Antiguamente Bogotá era un lago. Esto por la parte de la geografía. Por la parte de la geología, encontramos que este se caracteriza por tener distintos tipos de roca, de suelo residual, de derrubios de ladera, conos de deyección, depósitos fluviales, llanuras de inundación y por último, rellenos antrópicos procedentes de vertederos o de distintas construcciones. Pasando a la parte del clima, encontramos que Bogotá cuenta normalmente con un clima moderado de 14 grados centígrados. En el mes de marzo, mayo, septiembre y noviembre es donde se presentan lluvias mucho más fuertes. La temperatura puede llegar a bajar hasta 6 grados centígrados. Hoy en día, por los cambios de temperatura que solemos ver, actualmente el clima en Bogotá puede llegar hasta los 20 grados, un día que haga mucho calor. En cuanto a la contaminación, se considera que Bogotá es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Esto, pues a la larga, puede ser un problema ya que estos gases, al exponerse muy seguido, las personas pueden llegar a contraer cáncer. También contamos con algunos medios físicos artificiales, como lo pueden ser edificaciones muy altas. Igualmente también se cuenta con un sinnúmero de carreteras que nos ayudan a comunicar diversas ciudades entre sí. Lagos artificiales, donde ya se han secado, se ha tratado de revivir estos lagos e igualmente se han hecho nuevos lagos. Y por último, este terreno está ubicado en una montaña. Cercano encontramos un bosque, lo que nos ayuda a que la temperatura sea un poco más estable, ya que es considerado como una reserva natural. Pasando al entorno sociodemográfico, esta ciudad es una de las más pobladas del país. Según el censo, hasta el año 2018, habían 7.412.566 habitantes. Igualmente se cuentan con 1.922 barrios o colonias, al igual que 20 localidades, que ya son pueblos pequeños que estaban muy cercanos a Bogotá. Así que hoy por hoy prácticamente se convierten en una colonia más. Igualmente encontramos una problemática, igualmente encontramos una problemática y es que al no encontrar trabajo en otras ciudades, muchas personas tienden a migrar hacia Bogotá, ya que se cree que allí encontrarán mejor trabajo, por ende tendrán mejor calidad de vida. Bueno, pasando a la parte de la normatividad que se aplicó en el terreno, en Colombia existen cierto tipo de reglas que se deben aplicar cuando se realiza una construcción, empezando por la altura máxima que debe tener una vivienda, ya sea de 2 pisos, 3 pisos, etcétera. El índice de ocupación que va a tener una construcción, que es el área máxima en la que se puede construir. El índice de construcción, que es el área máxima de construcción que se puede hacer en el predio. Igualmente, también debe existir un aislamiento lateral. Este ya es un espacio que debe haber entre una construcción y otra. Igualmente también se debe contar con un aislamiento en la parte posterior y pues es básicamente el espacio. Encontramos también el uso, ya sea para vivienda o para tipo comercial. Por último, el tipo de vivienda, si es multifamiliar o bifamiliar. Pasando al análisis FODA del sitio, en cuanto a fortalezas, encontramos que el terreno posee cierto grado de humedad, lo cual
permite que los riegos sean menos frecuentes y esto también conlleva a que el jardín tenga menos mantenimiento. Igualmente por la ubicación del terreno, ya que está en una montaña, se puede apreciar mejor la panorámica de la ciudad. Igualmente se encuentra cercano a un bosque. Esto nos ayuda a regular la temperatura, que sea una temperatura un poco más estable. Y por último, encontramos que cerca del predio hay un río cercano, por lo que podremos obtener el agua fácilmente. En cuanto a debilidades, por lo mismo que está en una montaña, tiende a ser un terreno susceptible a derrumbes en caso de que se llegase a presentar algún movimiento de tierra. Por otra parte, encontramos que al estar en una zona tranquila, alejada un poco de la ciudad, muchas personas han decidido mudarse allí, lo que ha provocado que se pierdan hectáreas de bosque. Por último, estas zonas, bueno, algunas áreas son de difícil acceso. Pasando a las oportunidades, encontramos que por la geografía se encuentra aislada de fuertes vientos provenientes del Atlántico. Igualmente la cordillera de los Andes ayuda a que esta zona tenga mayor diversidad de flora gracias a los ecosistemas que se generan a causa de esto. Y por último, el clima es propicio para la preservación de especies nativas, en este caso hablando de flora. En cuanto a las amenazas, se pueden presentar los deslizamientos de tierra, el bosque pues se ha ido perdiendo, al igual que encontramos que también se han venido presentando quemas en el sector. Entonces, esto también hace que el ecosistema vaya cambiando y pues vamos a tener problemas a largo plazo. Haciendo un resumen del análisis del sitio, este tiene unas medidas de 25 por 10 metros. El suelo es húmedo, puede regar el suelo con menos regularidad e igualmente el clima nos ayuda a preservar esta humedad. En el subsuelo encontramos componentes tales como arcilla, arena, grava y igualmente niveles orgánicos. Pasando al análisis de nuestro cliente, en cuanto a información general, esta persona es un adulto de 29 años, es un administrador de empresas, está en un rango de estrato medio, actualmente tiene un carro propio modelo 2014, se encuentra en buen estado, cuenta ya con su propia empresa, pequeña hasta el momento, y a su cargo tiene 2 empleados. Se puede decir que gana un promedio de 115.000 mensuales. Le gusta el fútbol, pasar algunos fines de semana en compañía de sus amigos y familiares más cercanos, junto con una carne asada. En sus ratos libres, también organiza torneos de fútbol con sus amigos. Es tranquilo, centrado, divertido, opta por tonos terrosos y oscuros, aunque algo de luz no le desagrada tampoco. Al día de hoy sigue soltero. Suele ocuparse mucho en su empresa, por lo que no cuenta con mucho tiempo libre. La casa que ella se construyó ya es propia, aunque la sigue pagando. Bueno, ¿qué requisitos nos pidió nuestro cliente? Primero que todo, el jardín frontal tenía que ser un área social, ya que al lado contamos con una zona de asados, así que quería tomarlo también esa área como otra zona de esparcimiento, donde se pudieran poner sillas y, bueno, otro tipo de mobiliario si así se requería. El jardín interior se quiso diseñar más como una zona de relajación, ya que continuo este jardín encontramos la recámara de invitados. El jardín lateral sería básicamente una segunda área social o un área para usarse de diferentes formas, ya sea como zona de lectura, zona de descanso, en fin. Por último, encontramos el jardín posterior,
que, al igual que en el jardín interior, se quiere usar como una zona de tranquilidad, que visualmente te transmita tranquilidad, ya que este tiene vista con la recámara principal. En el análisis PODA, en cuanto a las fortalezas, encontramos que el cliente nos dio absoluta libertad para poder seleccionar las plantas que allí se instalarían. El requisito estipulado para cada espacio se adapta muy bien a las zonas destinadas a cada jardín. En cuanto a debilidades, bueno, el cliente no cuenta con mucho presupuesto, entonces en base a esto tendremos que hacer la selección de las plantas. Ya que el cliente no cuenta con mucho tiempo, estas obligatoriamente deben ser de bajo mantenimiento. Pasando a las oportunidades, contamos con libre elección de las plantas que allí se van a sembrar para hacer el diseño de este jardín. En cuanto a las amenazas, encontramos que al no contar con mucho presupuesto se debe hacer una selección un poco más cuidadosa. Haciendo un resumen de lo que quiere el cliente, encontramos, bueno, elegir plantas no muy costosas que se puedan ayudar a adecuar a cada uno de los espacios. El jardín principal debe ser un área social, ya que se encuentra a continuación de la zona del asador. En el jardín interior se requerirían unas plantas que tuvieran un bajo consumo de agua, igualmente un bajo mantenimiento, pero sin perder la parte estética. El jardín lateral se usaría como una zona social alterna, de tal forma que pudiera adaptarse para cualquier otro tipo de actividades sin problema alguno. Y para finalizar, el jardín posterior se emplearía como un área netamente decorativa que brindará tranquilidad. Bueno, esta es una vista de nuestra planta de conjunto. Podemos ver los 4 jardines que se emplearon. Bueno, aquí podemos ver nuestra planta de conjunto. Igualmente se aprecian algunos de los materiales que se usaron. Pasando a nuestra planta arquitectónica, encontramos en el área frontal un parqueadero. Allí aplicamos gravilla para minimizar un poco los gastos que implica tener tanto pasto o zacate. Igualmente, en el acceso tenemos una base de zacate y sobre este aplicaremos unas placas de cemento. Eh, a continuación, tenemos el área del asador y al frente contamos con nuestro primer jardín. Igualmente, la vivienda se compone de, cruzando la cocina, encontramos que esta tiene vista al jardín interior, igualmente la recámara de invitados. Esta área es la que más visión. Pasando por la cocina, encontramos el segundo jardín, que se tiene vista desde la cocina y desde la recámara de invitados. El jardín posterior tiene vista total a la recámara principal. Desde esta recámara se puede apreciar este espacio a través de los ventanales que están allí instalados. Seguido de este encontramos el jardín lateral, por el cual se tiene acceso por esta ventana y esta otra entrada. Esta es la zona que se pretende usar como segunda área social. Bueno, esta es una vista de la fachada, una elevación. Se puede apreciar las plantas que se aplicaron, que ya viene siendo un durillo y una tronadora. Podemos apreciar que, ya que la fachada es oscura, las plantas allí instaladas se destacan. Este es un corte del jardín interior. Pasamos a un corte del jardín posterior y en la parte de abajo encontramos otro del jardín lateral. Igualmente aplicamos este tipo de piedra laja para que a su vez ayudara a destacar
la planta. Pasando a los planos de instalaciones, primero que todo encontramos el sistema de riego que se usó para el jardín. Se usaron dos tipos de sistema, bueno, uno es subterráneo, el otro sí va a ser expuesto, aunque no lo vamos a percibir muy bien, ya que va a estar escondido entre las plantas que allí se sembraron. Bueno, contamos con sistema de riego por goteo. El naranja es el que va expuesto, que tiene acceso al jardín frontal, el jardín interior, igualmente el jardín posterior y el jardín lateral. Esta red va conectada a un tinaco de 2.500 litros. Contamos igualmente con válvulas para cerrar esta red en caso de que se llegue a presentar algún tipo de fuga y pues bueno, que no vayamos a perder tanta agua. Por otra parte, para el zacate se instaló una red de forma subterránea. Eh, Se consideró que ya que el clima es muy húmedo y frío, no se necesitaría de tanto riego. Y los elementos que se usarían para esto sería una manguera, las válvulas, los elementos que se requieren para el riego por goteo, al igual que el riego por goteo de forma subterránea. Y igualmente incluimos una estación de bombeo en caso de que tengamos problemas con la presión del agua. Pasando al sistema de drenaje del jardín, contamos con una red de desagüe, esta está inclinada a 45 grados para que el agua corra mejor. Contamos igualmente con cajas de inspección en caso de que necesitemos realizar algún tipo de mantenimiento, que se llegue a tapar la tubería o algún problema similar. Toda esta tubería será en PVC de 4 pulgadas e irá conectada a la red de agua pluvial del municipio. Finalizando cada tubería encontraremos los sifones. Estos tienen la ventaja de que no permitirán que salgan olores. Será un sistema un poco más limpio. En esta planta arquitectónica encontramos las clases de plantas que se aplicaron y en dónde. En el jardín frontal, como bien lo dice la simbología, se aplicó el durillo y la tramadora. En el jardín interior contamos con lengua de suegra, suculenta, peperomia, al igual que la aguardias y la pata de elefante. En el jardín posterior ya aplicamos el romero. En el jardín posterior ya instalamos el romero, la peperomia, el cotrón que nos ayuda a equilibrar un poco el espacio ya que tiende a ser muy plano. Y por último, igualmente instalamos suculentas. En el jardín lateral, básicamente solo instalamos aglaonema, ya que la piedra que está allí instalada, pues también tiende a ser un poco cargada, así que quisimos lograr este equilibrio. Bueno, este es un primer render del jardín frontal. Como les contaba, encontramos el durillo en la parte lateral del muro, al igualmente que en la parte trasera. Y en el centro ya se instaló este tipo de árbol que es una tronadora. Este tiende a florecer con un tono amarillo y el durillo, la flor que da es en tono blanco y ambos florecen durante todo el año. Igualmente se instaló zacate para que las personas pudieran acomodarse en este espacio y fuera mucho más cómodo. Esta es una vista del jardín interior. Allí vemos que se incluyó las plantas lengua de suegra, la suculenta, la pata de elefante, la Worteas, que tiende a ser como parte de la familia de las suculentas, y la peperomia.
En esta zona, la ventaja que tenemos es que no nos va a llegar mucha luz y pues estas plantas justamente requieren de luz no directa. Bueno, en esta área lateral se incluyó únicamente la aglaonema, ya que al contar con esta piedra de fondo, pues ya nos llama bastante la atención. Entonces, con la planta lo que se busca es equilibrar esta zona. Igualmente, las bancas ayudan a que esta área pueda ser un área social alterna o que allí se puedan desarrollar otro tipo de actividades, ya sean actividades de lectura o algo por el estilo. Por último, encontramos el jardín posterior. Allí incluimos el zacate, la peperomia, el romero, el romeo, la suculenta, el crotón, que como bien lo vemos, nos da este punto llamativo del jardín y todo en conjunto podemos notar que transmite cierta tranquilidad. Bueno, en cuanto a las estrategias del diseño del paisaje que se aplicó, para el cliente primordialmente era necesario el ahorro del agua a la hora de realizar el riego. Por eso se eligieron plantas que tuvieran poco mantenimiento y se instaló un sistema de goteo con el cual lograríamos ahorrar mucha más agua. Bueno, ya que nuestro cliente no cuenta con mucho tiempo disponible para el mantenimiento de las plantas, se propusieron unas que requieren ser regadas muy pocas veces a la semana, al igual que requieren muy poco podado e incluso algunas no requieren de podado. Las plantas que se eligieron fue con el fin de destacarlas de los acabados que se emplearon en la casa, que tienden a ser muy oscuros. El jardín lateral, como también se quiere usar como un área social alterna, se incluyó mobiliario para que allí se pudieran sentar, ya que el jardín lateral se va a usar como un área social alterna, se incluyó mobiliario fijo y en el área frontal se adecuó el espacio para incluir cierta cantidad de sillas a la hora de tener algún evento pequeño de tipo social. Como objetivos de las estrategias que se aplicaron en el paisaje, desde un principio, iniciando el proyecto, se buscó que todas las plantas tuvieran coherencia y adaptabilidad en cada uno de los espacios. Con esto logramos que tengan un mayor tiempo de vida. Igualmente se cubrió el máximo de detalles que las plantas requerían para poder ser plantadas allí de la mejor manera. Se tuvieron en cuenta los cuidados que estas requerían, como el tipo de terreno, la cantidad de riego y el sol que cada una de ellas necesitaba. Desde el inicio de la ejecución de este proyecto, se trabajó de manera controlada junto con el cliente para mantener cierto equilibrio y evitar cometer errores que pudieran retrasar la entrega del proyecto. Por último, se mantuvo los requerimientos principales que estipuló el cliente desde un inicio. Estos espacios igualmente tienden a ser amigables con el medio ambiente, con el hecho de que nos van a ayudar a ahorrar agua y que algunas zonas van a servir como esparcimiento. Encontramos la información técnica de las estrategias implementadas. Aquí encontramos un catálogo de las plantas que se implementaron. Estas en el jardín frontal, el durillo, que bueno, cuenta con ciertas características en cuanto a sus hojas, que son de forma ovalada, puntiagudas, de color verde brillante. El riego requiere un poco más de riego seguido, aunque no tiende a ser algo tedioso. La tierra, realmente esta planta no es exigente, solamente requiere de un buen drenaje. En cuanto al sol, el requerimiento es que esté a pleno sol y requiere ser podado en meses entre abril y junio. Este árbol
el tronador o tronadora. Sus hojas son de color brillante, sus hojas son verdes de color brillante, su flor es en tono amarillo, en forma de embudo, y también sus hojas son de color verde brillante y sus flores son de una tonalidad amarilla con forma de embudo. Realmente este árbol únicamente debe ser regado en épocas de sequía, ya que si se riega constantemente va a tender a pudrirse. Requiere de un buen drenaje y una tierra arcillosa. Igualmente también exige que esté a pleno sol y se debe podar luego de cada florecimiento. Encontramos igualmente el zacate que allí sembramos, que es un césped de bajo mantenimiento. Este va a crecer más o menos entre 30 centímetros. Se debe regar mucho más en épocas de sequía. También se presta para que esté a pleno sol y se debe estar podando más que todo en verano y otoño, ya que es cuando más podemos llegar a regar el césped y pues va a crecer mucho más. Pasando al jardín interior encontramos la lengua de suegra, que es muy resistente, sobrevive con cuidados mínimos. El riego es muy bajo, 2 veces por semana. Exige un abono rico en minerales y no soporta el sol directo. En cuanto a podado, no requiere de ninguno. Simplemente cortar las hojas que se vean ya muy marchitas. Pasando a la suculenta, estas poseen unas hojas y tallos de flores especialmente carnosos, que allí es donde almacenan el agua para mantenerse hidratadas. Requieren ser regadas alrededor de 3 o 4 veces cada día. No es exigente con los nutrientes, simplemente necesita buen drenaje. Se dan mejor en semisombra o luz directa y no requieren de podado. Encontramos la pata de elefante, que se caracteriza por tener una base ancha, donde allí, igualmente que la suculenta, almacena agua. Requiere que se riegue más constantemente en época de sequía. En cuanto a tierra, nos exige suelos arenosos que no se conserven el agua y suelos secos que son áridos y no retienen agua. No soportan el sol directo y se debe podar en épocas de verano y otoño. En el jardín interior igualmente instalamos la awortia, que tiende a ser como de la familia de las suculentas. Realmente estas plantas no crecen mucho, requieren de un riego de 2 veces por semana, no exigen ningún nutriente, solamente que se tenga buen drenaje, no soporta el sol directo y no requiere ningún tipo de podado. La peperomia es fuerte y resistente, forma una pequeña mata arbusta erguida que se cubre de suaves hojas redondas de aspecto serio o carnoso. El riego que esta planta requiere es de 1 vez por semana. Sí exige cierto tipo de tierra, como lo es una mezcla de tierra de jardín mezclada con 1/3 de arena y la misma cantidad de tierra ácida. Es apta en semisombra y también se da con luz directa. Requiere de podado más que todo en primavera y en verano. Pasando al jardín posterior, allí incluimos el romeo, que es igualmente una planta resistente, es trepadora, pero también la podemos sembrar en el piso para que tenga como este aspecto de planta rastrera. Sus hojas tienen forma de flecha, su base es cordada, tiene un margen ondulado. En cuanto al riego, requieren ser regadas 2 veces por semana. Crece muy bien en terrenos sueltos, crece muy bien en terrenos sueltos, calcáreos y ricos en humus con un pH ligeramente ácido. No soporta el sol directo y requiere únicamente podado en época de verano. También implementamos la suculenta en el jardín posterior
Como había dicho anteriormente, requiere de un regado de 3 o 4 días por semana. No es exigente, soporta la semisombra y la luz directa y pues no requiere ningún tipo de podado. En el jardín lateral se propuso esta planta aglaonema. Se caracteriza porque sus hojas siempre están verdes, sus tallos están a un ángulo de 90 grados. Algunas veces las encontramos con ramificaciones y en otras oportunidades como amacallados. El riego es muy bajo, de 2 veces por semana. No es exigente en cuanto al tipo de suelo. No soporta mucha luz directa, alrededor de 4 o 5 horas por día, y requiere de un podado leve en verano. Igualmente encontramos de nuevo el césped, que requiere de un riego en sequía, se adapta a cualquier tipo de suelo, puede estar a pleno sol y pues igualmente requiere ser guadañado más constantemente en verano y otoño. Pasando al sistema de riego, realmente es muy sencillo de usar, tan solo se debe abrir la llave dispuesta para el funcionamiento de este y esperar a que pues el agua se riegue uniformemente y pues lo necesario para cada jardín. En cuanto a los cuidados, se debe verificar que este sistema no cuente con obstrucciones, ya que se puede almacenar allí arena o elementos sólidos. Igualmente, el emisor en algún momento puede ser cubierto de barro. Esto también nos va a alterar el funcionamiento normal. En ocasiones, el agua tiene presencia de sales de calcio. Esto también afecta el funcionamiento normal. Y si alguno de estos problemas llegan a ocurrir, lo más aconsejable es, como primera medida, cerrar las válvulas y de esta forma no vamos a afectar a otro sistema de red. Si se llegó a afectar el sistema del área del jardín posterior, sencillamente lo cerramos con la válvula y no vamos a afectar el del área frontal ni el del jardín interior. En cuanto a algunas recomendaciones para el mantenimiento de las estrategias ya implementadas, las plantas se deben regar alrededor de 3 veces por semana, haciendo un cálculo general. Es indispensable cerciorarse que en el sistema de riego no hayan fugas. Las válvulas deben abrirse solo lo necesario o es posible cerrarlas si considera que una zona no es necesaria regarla aún. Se debe realizar mantenimiento a las plantas más frecuentemente en verano, ya que con el nivel de riego van a tender a crecer un poco más y van a necesitar de un poco más de cuidado. En cuanto al zacate, se debe estar podando con más frecuencia en épocas de verano, por lo mismo que se va a incrementar un poco más el riego. A continuación, los complementos finales. Se llegaron a ciertas conclusiones en base al proyecto. Personalmente, aprendí a clasificar y diferenciar los diferentes tipos de plantas que hay en el entorno. Por el momento, nivel Nuevo León y los cuidados que cada uno requiere. A lo largo de mi vida profesional, será siempre relevante incluir sistemas que sean amigables con el medio ambiente. Con esto evitamos seguir apoyando la contaminación y a su vez el cambio climático que pues actualmente sigue en curso. Por otra parte, las plantas nos ayudan a regular el aire constantemente, lo que permite que en el espacio el ambiente se sienta más fresco y a su vez se evitan otro tipo de problemas como lo son los hongos o la humedad en los espacios. Las plantas no solamente sirven para decorar un espacio, sino que estas a su vez nos ayudan a mejorar el cambio anímico de aquellos que usan este entorno.
En la siguiente parte encontramos todos los links que se usaron para la recopilación de este trabajo. En la siguiente parte encontramos la bibliografía, en donde se encuentran consignados todos los links que se usaron para realizar esta investigación. Diferentes páginas en donde se investigaron diversos tipos de plantas, los cuidados que se debía tener con cada uno de ellos, el tipo de tierra que necesitaba e igualmente la cantidad de riego que necesitaba cada una de estas plantas. Y por último, qué tan tolerable era con el sol. Para finalizar, agregué una biografía personal. Bueno, pues mi nombre es Mayra Liliana Piraquive Rodríguez. Nací en el centro de Colombia, en la ciudad de Yopal Casanare, un 31 de agosto de 1994. Soy diseñadora gráfica de profesión, graduada de la Universidad de Boyacá, ubicada en Tunja. Esta es la capital boyacense. Viví por 8 años en este departamento que me ayudó gran parte de mi carrera a desarrollarme como profesional. Posterior a esto, realicé algunos diplomados y cursos en la capital de Colombia, Bogotá. En el 2018 tuve la oportunidad de venir a México por turismo. A partir de ese momento me quedé enganchada con la gente, con la cultura, por lo que decidí regresar nuevamente en el 2019 a realizar mi maestría en este país. Y con esto finalizaría mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada.